quienes estamos conectados, quiero decirles que, bueno, Cindy, ya la conocen, a Cindy es residente de alta especialidad del departamento de uveitis, está haciendo su entrenamiento en uveitis en el Hospital Conde conmigo, y también ella tiene un previo entrenamiento en FACO. Entonces, Cindy, bueno, pues hace cirugía de FACO en los pacientes con uveitis. Y pues tenemos como invitados a dos especialistas ya en segmento anterior, que es el doctor Diego Zamora, que muchos de ustedes ya lo conocen a Diego. Diego, pues es un gran amigo, ahora es un gran profesor en el Hospital Conde, y es jefe del departamento de segmento anterior en el Hospital Mexiquense de Salud Visual, y sigue siendo profesor activo en todo este tiempo en el Hospital Conde de Valenciana, con una gran experiencia. Y tenemos también invitados a el doctor Carlos Arias Rodríguez. Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, y también realizó su especialidad de oftalmología en el Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, y la alta especialidad en segmento la hizo en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara durante un año, y actualmente radica en Guadalajara y trabaja en una clínica CIO de ojos, RIOL de ojos, donde prácticamente su desempeño es en segmento anterior. El doctor Carlos fue también observership en Moorfields, en Inglaterra, durante un tiempo en la especialidad de segmento anterior. Entonces espero que sea una charla muy llamativa para todos y que resuelva grandes dudas, y veamos lo difícil que es hacer una cirugía de FACO en los pacientes con uveitis. En realidad, creo que eso lo vemos todos, ¿no? Cambia muchísimo el curso de la cirugía cuando es un paciente con una inflamación previa, y el tipo de inflamación de cada paciente influye mucho en el desenlace de la cirugía. Entonces, Cindy nos va a hacer la presentación y van a estar participando activamente el doctor Carlos y Diego Zamora. Bien, Cindy, pues podemos empezar. Perfecto. Muy buenas tardes. Como muy bien el doctor dijo, yo soy Cindy Ventura, actual becaria del Departamento de Enfermedades Inflamatorias Oculares en el Conde de Valenciana. El día de hoy vamos a continuar nuestras charlas ya subsecuentes de todos los lunes. El día de hoy vamos a continuar hablando sobre el tratamiento en uveitis, pero el día de hoy desde una perspectiva un poquito diferente, ya enfocándonos en la parte de rehabilitación visual en un paciente que tuvo un cuadro inflamatorio previo. Es un honor tener expertos en el área que nos puedan compartir su experiencia y todos los aportes que nos puedan dar en cuanto a este tema, porque va a ser de mucha ayuda. Entonces, dentro de las principales indicaciones que tenemos para operar a un paciente de cataratas en pacientes con uveitis, hay algunas que son un dictamen, principalmente pacientes que tengan una uveitis facoantigénica. Esta es una indicación absoluta para la extracción de la catarata. Recuérdese que facoantigénica se refiere a que el cristalino hubo una disrupción, un traumatismo, por X o Y razón hubo una exposición de las proteínas del cristalino y se desencadena una respuesta inflamatoria, por lo general de tipo granulomatosa. Esta es una indicación absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque mientras no retiremos el estímulo antigénico, que en este caso son las proteínas cristalinianas, el estado inflamatorio va a seguir. Por más tratamiento que le coloquemos, la parte inflamatoria persiste. Entonces, el tratamiento definitivo es la extracción de la misma. En segundo lugar, están las cataratas que son visualmente significativas, principalmente en un ojo que tiene muy buen potencial visual y en el que se ha logrado controlar una inflamación de manera adecuada. Esto es una indicación también para realizarle la cirugía. Y tercero, no menos importante,
son personas que tienen cataratas donde hay alteración de la evaluación a nivel del fondo de ojo, ya sea en un paciente que sospechemos que tiene alguna patología del segmento posterior o, por el contrario, un paciente que ya sabemos que tiene una patología ya conocida, pero que necesita un procedimiento, en este caso una vitrectomía. Aquí podemos ya utilizar lo que es una cirugía combinada. Por lo general podemos hacer una facovitrecto en un mismo acto quirúrgico para que el paciente se beneficie de ambos procedimientos. Hay muchas más indicaciones, pero de las más frecuentes, de las que nos vamos a encontrar del día a día, están estas. Principalmente la catarata, que es visualmente significativa, ya como secuela de la misma inflamación o también como secuela del tratamiento intensivo que tenemos que hacer en algunos pacientes por el uso de esteroides que desarrollan la catarata un poquito antes del tiempo estimado, y nos vemos en la decisión de rehabilitarlo visualmente, someterlo a la cirugía. Entonces, al momento de realizar una cirugía, lo primero es seleccionar al paciente, conocer al paciente, saber cuál va a ser nuestro panorama y de qué tipo de paciente vamos a estar frente al momento de realizarle la cirugía. Entonces, con relación a esto, se hizo un estudio, que es uno de los más grandes que se ha realizado, que es un metaanálisis, donde evaluaron pacientes con uveitis que iban a ser sometidos a cirugía de catarata. En este estudio tomaron como referencia a todo paciente que hubiese tenido un proceso inflamatorio, ya sea de uveitis anterior, uveitis intermedia o uveitis posterior, que ya hayan sido tratados previamente y que se haya tomado la decisión de llevarlo a cirugía de catarata. Dentro de sus conclusiones, que actualmente son muy aceptadas porque engloban los pacientes por lo que en general estamos en contacto, por lo menos en el departamento de uveitis, que ojos afectados por uveitis anterior evolucionan mejor desde el punto de vista quirúrgico que los que hayan tenido algún cuadro de uveitis crónica, porque esto va de la mano al tiempo que duró el paciente con el proceso inflamatorio. No es lo mismo un paciente que tiene un mayor tiempo con un ojo afectado por inflamación que un paciente que tuvo una uveitis aguda y quizás se pudo controlar de manera adecuada en corto tiempo. El ojo recibió menos efecto inflamatorio, por lo cual quizás sus secuelas vayan a ser mucho menor, y eso va de la mano a que el pronóstico es mejor. Con relación al paciente con uveitis, las características de los pacientes y el tipo de uveitis que tuvo nos ayudan mucho a predecir los resultados quirúrgicos y visuales. Como sabemos y como se ha evidenciado, los pacientes que tienen o que son más propensos, por decirlo así, a una mayor inflamación son los pacientes jóvenes, principalmente niños. O sea, por lo general, los niños, cuando son sometidos a cirugía de catarata por un proceso inflamatorio previo, tienden a hacer reacciones inflamatorias un poco más agresivas que adultos. Y principalmente aquellos pacientes que también han tenido cuadro de uveitis posteriores tienden a tener peores resultados, principalmente porque ya hay una afectación a nivel retiniano o alguna secuela a nivel macular que ya condiciona un poco los resultados quirúrgicos que quizás vamos a esperar. Por eso, por el momento, los ojos con uveitis anterior son los que tienen mejor resultado, por lo que ya les dije anteriormente. Hay algunos cuadros inflamatorios que es importante recalcar porque quizás el curso de su fisiopatología como tal nos encamina a ciertas complicaciones o a ciertas alteraciones que son importantes saber al momento de operarlo. Dentro de las uveitis anteriores, principalmente los pacientes que han tenido iridociclitis heterocrómica de Fuchs se han referido que son uno de los pacientes con uveitis anterior que tienen mejor pronóstico luego de su cirugía. A diferencia, por ejemplo, de una uveitis anterior, por lo menos en nuestro medio, que vemos muy frecuente, que son pacientes con artritis idiopática juvenil, que por la cronicidad del cuadro en estos casos y por sus secuelas más importantes, el pronóstico visual no supera al de este grupo de pacientes. Pero muy importante saber que un paciente con Fuchs es un paciente que va a tener mayor elevación de la presión intraocular postoperatoria. ¿Y a qué se debe esto? Recuérdense que en los pacientes con Fuchs hay una alteración de la barrera hematoacuosa. Entonces, luego de la cirugía es muy propenso que estos pacientes hagan picos de elevación de la presión intraocular que con tratamiento adecuado se puede controlar. Pero es importante tenerlo en cuenta porque es algo que en el postoperatorio de uno de estos pacientes tenemos siempre que estar pendientes.
Ya en el cuadro de las uveitis posteriores, que sabemos que tenemos un sinnúmero de enfermedades, hay algunas específicas que desde el punto de vista quirúrgico es muy importante saber que el paciente tuvo esta enfermedad y conocer un poquito de cómo fue la evolución del paciente con este tipo de uveitis. Principalmente pacientes con enfermedad de Behçet, pacientes con BKH o pacientes con oftalmía simpática. ¿Por qué? Porque estos pacientes es de esperarse un peor resultado posquirúrgico. ¿Pero por qué? Porque ya en este tipo de uveitis posteriores, que son 3 de las que más patologías pueden dejar a nivel posterior, ya el paciente de por sí va a tener una afectación preexistente, ya sea atrofia óptica, atrofia retiniana, isquemia o cambios cicatriciales, pero es por la misma fisiopatología de la enfermedad. Entonces, nosotros saber que el paciente tuvo una de estas 3 uveitis, principalmente de estos cuadros inflamatorios, nos ayuda mucho a saber qué esperar y sobre todo qué ofrecerle al paciente. Porque dentro del contexto de seleccionar al paciente es muy importante siempre explicarle al paciente el pronóstico que tiene con la cirugía, explicarle cuáles serían sus expectativas, porque siempre va a ir de la mano de esto, de saber qué tipo de uveitis tuvo el paciente y de cómo fue la evolución, qué tan túrbida, qué tanto tratamiento, qué tan agresivo tuvo que haber sido el tratamiento, porque eso nos ayuda a nosotros a entender secuelas que quizás el paciente pudo haber tenido, ya sea que sean especialistas en uveitis o no. El paciente tiene estigmas inflamatorios que nos hablan de quizás qué tan agresivo pudo haber sido el cuadro inflamatorio previo que presentó el paciente. Y siempre es de un muy buen cirujano saber evaluar al paciente de manera integral, completa, y no solamente enfocarnos en la catarata como tal, sino englobar al ojo como un ente completo. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa muy importante a tener en cuenta al momento de seleccionar, un segundito que esto, de seleccionar al paciente es poder evaluar de manera adecuada e identificar cuáles secuelas uveíticas presenta el paciente al momento de nosotros proponerle el procedimiento quirúrgico. Dentro de las principales secuelas que va a dejar la uveitis, que pueden limitar un poco al cirujano al momento de realizar una cirugía, están queratopatía en banda, pupilas mióticas, como en este caso que hay atrofia extensa del iris, pueden haber membranas pupilares que no necesariamente tienen que ser inflamatorias. Hay veces que luego que la inflamación se controla, producto de una inflamación muy aguda, se pueden formar membranas que se adosan a la cápsula anterior del cristalino, que incluso pueden modificar la arquitectura de la misma, y esto es muy importante al momento de realizar una cirugía. ¿Por qué? Porque eso va a ser un obstáculo, o no un obstáculo, sino también un escenario muy diferente a no tener una cápsula anterior totalmente homogénea en la que podamos realizar una cápsuloresis continua. Ya aquí nos vamos a ver en la necesidad de utilizar otros artefactos, otras técnicas quirúrgicas para poder realizar la misma. Entonces, es súper valioso poder identificar previo a la cirugía qué secuelas tiene el paciente que nos pueda limitar o que nos cambie mucho el escenario quirúrgico, porque de eso va a depender mucho incluso los resultados que vamos a obtener posterior a esto. Por eso es muy importante al momento de evaluar a un paciente con fines de cirugía, hacer un examen minucioso, detallado con la lámpara de hendidura, porque lo bueno es que muchas de estas secuelas con un simple examen, pero minucioso, con lámpara de hendidura lo podemos identificar. Principalmente, por ejemplo, en este caso, que el paciente tiene múltiples sinequias, hay una alteración del margen pupilar, hay una pupila discórica, ya eso nos habla de que quizás tengamos que usar otros dispositivos para poder tener un campo quirúrgico adecuado. Pero ya lo sabemos previo a la cirugía, ya tenemos un plan quirúrgico preparado en base a cada paciente. Cada cirugía de catarata, ya sea una población en pacientes estándar o pacientes con uveitis, son un desafío y cada una lleva de manera individualizada un plan quirúrgico, porque lamentablemente en todas no se puede hacer lo mismo, porque hay múltiples secuelas y cada uno lleva una actitud un poquito diferente. Pero lo importante es prepararse para estos desafíos anatómicos principalmente que pueden cambiar nuestro entorno quirúrgico. Luego de tener el paciente seleccionado, haber evaluado las secuelas,
identificar el panorama con el que nos vamos a encontrar al momento de realizarle la cirugía, es muy importante tener en cuenta cuáles son las medidas de control de la inflamación. Recuerden que un paciente que tuvo una inflamación, al momento de ser sometido a cirugía, la cirugía es un acto de por sí proinflamatorio, y más en un paciente que ya previamente ha tenido un cuadro inflamatorio previo, ya sea por un corto tiempo o ya sea por un periodo largo de tiempo. Es un ojito que ya ha sufrido, por decirlo así. Es un ojo un poco más susceptible. Entonces, es muy importante saber qué tenemos que tener en cuenta para el control de la inflamación. Se ha propuesto que la cirugía de cataratas en pacientes con uveitis debe realizarse de manera temprana. ¿Por qué de manera temprana? Uno, todos sabemos aquí que las cataratas maduras pueden interferir en la evaluación del fondo de ojo. Y en un paciente con uveitis es de suma importancia tener medios ópticos claros. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, para nosotros poder identificar alguna complicación del segmento posterior, para poder identificar recaída de la enfermedad, por lo general hay muchos pacientes que hacen cuadro de inflamación posterior, que si no tenemos medios ópticos claros, se nos va a ser imposible identificar principalmente recurrencias. Por lo cual, si no identifico la recurrencia, el tratamiento va a ser tardío. Y si el tratamiento es tardío, eso me puede resultar en un daño funcional irreversible, que quizás realizándole la cirugía de catarata de manera temprana hubiésemos podido tener un medio óptico claro y poder evaluar de manera más objetiva al paciente en sus seguimientos y detectar cualquier complicación de manera temprana. En segundo lugar, otra indicación por lo cual es importante operar un paciente de catarata con uveitis de manera temprana es porque las cataratas avanzadas de por sí plantean mayor dificultad quirúrgica. Tenga uveitis el paciente o no, una catarata avanzada implica mayor riesgo quirúrgico. Entonces, imagínense en una catarata avanzada en un paciente que también tuvo inflamación ocular. O sea, el riesgo se duplica. Entonces, por eso actualmente las normas van dirigidas que cuando el paciente hemos inactivado el cuadro inflamatorio e identificamos la catarata que está siendo visualmente significativa, plantearle el procedimiento quirúrgico. Es muy importante esta parte, controlar la inflamación, principalmente ¿para qué? Uno, para mejorar el resultado quirúrgico de nuestra cirugía, y dos, para poder garantizarle al paciente un resultado visual adecuado. En este momento, y según todos los artículos actuales que hay, todos engloban la misma conclusión, que es mantener por lo menos 3 meses de inactividad del cuadro inflamatorio antes de la cirugía. Digo por lo menos 3 meses, porque hay autores que van a encontrar que los recomiendan hasta 6 meses para tener un margen de seguridad un poquito mayor. Y esto es, ¿por qué? Porque recuérdense que ya dijimos que la cirugía es un acto proinflamatorio. Con 3 meses de inactividad nos aseguramos por lo menos de que el paciente al momento de la cirugía, el ojito está estable. O sea que aunque se le haga la cirugía, el pronóstico va a ser bueno siempre y cuando tengamos esto en cuenta, controlar la inflamación. Varios estudios, como fue este que se hizo en una gran cohorte de pacientes, han demostrado que pacientes que permanecen inactivos durante al menos 3 meses tienen resultados comparables a pacientes sin uveitis que se han sometido a cirugía de facomulsificación, a diferencia de aquellos que fueron sometidos a cirugía de catarata. Aún en los 3 meses previos presentando inflamación, los resultados y las complicaciones intra y postoperatorias fueron peor, principalmente la incidencia de edema macular cistoide, que como sabemos es una de las complicaciones que podemos esperar luego de operar a un paciente de catarata que ha tenido un proceso inflamatorio. Entonces, en este estudio demostraron que en pacientes que se operó dentro de 3 meses previos con actividad aún inflamatoria, aunque sea mínima, tuvieron una mayor incidencia de edema macular quístico cistoide. Les puse aquí este artículo con relación a la enfermedad de Behçet porque con esta enfermedad hay una conclusión un poquito distinta. Según estudios que se han realizado, se realizó este estudio que fue en más de 85 pacientes con enfermedad de Behçet, donde ellos evidenciaron que pacientes que tenían este tipo de enfermedad tuvieron una mayor recurrencia de la enfermedad en los primeros 12 meses posquirúrgicos en pacientes que no tuvieron inactivo más de 6 meses.
Por eso, en pacientes con BSET, esta partecita, este panorama cambia. Aquí, las recomendaciones actuales es esperar por lo menos 6 meses de inactividad. Hay algunos autores que dicen que lo ideal son 12 meses para evitar el riesgo de recurrencias o de ataques inflamatorios posquirúrgicos, porque de las enfermedades, de las uveitis posteriores en general, la que más recurrencia tiene luego de realizar un procedimiento quirúrgico hasta el momento es la enfermedad de BSET. Por eso aquí son un poquito más drásticos al momento de recomendar el periodo de inactividad previo, que aquí sí lo alargamos un poquito a 6 meses. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Porque esto lo tenemos en cuenta para saber qué tiempo esperar al momento de operar, pero ¿cómo podemos lograr un control de la inflamación? Es muy importante no solamente controlar la inflamación una vez que operamos un paciente. En un paciente con uveitis es muy importante controlar la inflamación previo a la cirugía. Aún el paciente no tenga ningún estado inflamatorio, cubrir, comenzar a dar profilaxis preoperatoria para evitar justamente ese proceso postinflamatorio que podemos esperar en este tipo de pacientes. Entonces, se hizo un estudio muy largo por mucho tiempo, por un seguimiento de alrededor de 2 años en Moorfield. Utilizaron alrededor de 400 ojos con uveitis que se fueron sometidos a profilaxis preoperatorias, ya sea con esteroides sistémicos, ya sea con esteroides intravítreos, y ellos identificaron que en pacientes que se utilizaron tratamiento profiláctico, independientemente de cuál fue, hubo menor riesgo de recaída de uveitis y hubo menor riesgo de tener que aumentar la dosis de medicamento luego de la cirugía por estados inflamatorios. Ellos identificaron que ojos uveíticos tratados principalmente con esteroides orales de forma preoperatoria tienen una reducción hasta 7 veces en el edema macular cistoideo postoperatorio, que como sabemos es la principal complicación y es la que quizás la que más limita la visión en un paciente luego de una cirugía. Ustedes van a encontrar, si buscan en internet, buscan artículos, buscan revistas, cada persona, cada grupo, cada estudio puede tener pautas distintas de cómo hacer una profilaxis preoperatoria y no es tan mal. Siempre van a ser alternativas o complementos al tratamiento, pero no olvidar que el gol estándar hasta el momento son los esteroides orales. Van a haber pautas en pacientes que se pueden colocar una semana antes de la cirugía, esteroides tópicos frecuentes, de hasta 6 a 8 veces al día, colocar esteroides perioculares o incluso hay algunos que son un poquito más agresivos y colocan implantes intravítreos de desametasona o de fluocinolona, esteroides orales, que esta es la pauta actual. La dosis varía mucho. Puede ir de 0.5 a 1 miligramo kilo por día. En el departamento nosotros preferimos colocarle al paciente la mitad de la dosis por peso, o sea, 0.5, y nos ha ido muy bien, siempre iniciándole una semana previa y manteniendo el esquema dosis reducción 2, 3, hasta 4 semanas luego de la cirugía. Obviamente hay pacientes que si tuvieron una inflamación muy agresiva, tuvimos quizás la oportunidad de seguir a nuestro paciente desde que tuvo el inicio de la enfermedad y ya sabemos que cursó con un cuadro inflamatorio muy túrbido, con muchas reactivaciones. Ya aquí sí podemos utilizar 1 miligramo, kilogramo peso día, pero ya porque tenemos una base de que el paciente por lo general tuvo un proceso inflamatorio un poquito más agudo. Hay otros autores que incluso deciden colocar terapia inmunomoduladora, principalmente en pacientes que ya tienen alguna enfermedad autoinmune de base o el proceso inflamatorio fue asociado a una enfermedad autoinmune. Hay muchos autores que prefieren incluso mantener la dosis al paciente y si no le está utilizando, colocarle un ciclo corto. Pero esta terapéutica no es muy aceptada por todos, principalmente en la Sociedad de Inflamación Ocular a nivel general. ¿Por qué? Porque someter a un paciente quizás a una terapia un poquito más prolongada, que quizás con el simple uso de esteroides orales se puede lograr controlar la inflamación. Aquí se hizo un estudio por Mora y sus colaboradores, donde ellos compararon esteroides tópicos versus pacientes que le colocaron esteroides tópicos y esteroides orales previo a la cirugía. Ellos refieren
Entonces, continuando acá, en este tipo de estudio donde se compararon ambas terapéuticas, no observaron ninguna diferencia en la mejora con relación a la agudeza visual posoperatoria, no hubo variación en la presión intraocular, no hubo variación en el grosor macular central, pero sí de manera clínica el riesgo de aparición de edema macular cistoideo fue mayor en pacientes que solamente se le colocó esteroides tópicos. Pero digo clínicamente porque desde el punto de vista de imágenes estructural anatómico no hubo diferencia en cuanto al grosor macular en este tipo de pacientes. Con relación a, dependiendo del tipo de uveitis que tenga el paciente, la mayoría de los artículos o revisiones ustedes van a ver que van dirigidas principalmente a uveitis no infecciosas, porque quizás en nuestro medio es el grupo en general son más prevalentes, pero nunca debemos de olvidarnos de identificar en el interrogatorio o estigma si el paciente tuvo o no una uveitis de tipo infecciosa. ¿Por qué? Porque en este caso es muy importante dar profilaxis, ya sea antiviral, ya sea con antimicrobianos. ¿Para qué? Para evitar la reactivación luego de la cirugía. ¿Por qué le coloco aquí la uveitis herpética? Porque de las infecciosas actualmente es una de las que más vamos a encontrar pacientes y estigmas que podemos identificar con el examen general oftalmológico, incluso sin necesidad de que el paciente nos diga que pudo haber tenido este tipo de uveitis si no contamos, por ejemplo, con la historia previa del paciente. Entonces, en un paciente que haya tenido una uveitis herpética, siempre se recomienda, previa a realizar el procedimiento quirúrgico, una profilaxis antiviral, ya sea con aciclovir, 400 miligramos 2 veces al día, que podemos iniciar un día antes o, lo ideal, una semana antes previa a la cirugía y mantener de 2 a 3 semanas después. En localizaciones donde tengamos accesibilidad, que no todo el mundo tiene acceso al valaciclovir, podemos utilizar 500 miligramos al día o 0.5 gramos, que equivale a una tabletita al día, antes de la cirugía y dejarlo por el mismo tiempo. Con esto evitamos una gran frecuencia de reactivación. En este estudio que vemos acá, que es uno de los más grandes que se ha hecho de pacientes operados de cirugía, en pacientes que tuvieron uveitis por herpes, tanto la forma afectación corneal como queratitis herpética o como escleroveitis o queratuveitis herpética. Ellos en general recomiendan dejar el tratamiento por 30 días, o sea, por lo menos por un mes, tener un periodo previo de inactivación de 3 a 6 meses, darle antiviral a todos los pacientes a los que se van a someter a cirugía, de elección con aciclovir a la dosis que ya les mencioné, dejarlo una semanita antes y mantenerlo con la misma dosis por 2 hasta un mes. Esto beneficia mucho principalmente pacientes que hicieron en algún momento escleroveitis para evitar la recurrencia, porque sí se ha demostrado que pacientes que han tenido escleroveitis o uveitis posterior o vasculitis secundario a herpes tienden a tener mucha reactivación, principalmente en forma de una uveitis anterior. En pacientes que tuvieron afectación corneal herpética, o sea, ya sea una queratitis herpética, se recomienda de manera profiláctica usar de manera simultánea tanto AINES tópicos como esteroides tópicos, y no por lo general solamente esteroides para tratar de evitar la recurrencia, específicamente en los casos donde ya se evidenció que el paciente tuvo una lesión herpética a nivel corneal. Esto reduce mucho incluso el uso de esteroide posoperatorio porque, según estos estudios, el AINE tópico previene en gran medida la reacción inflamatoria en este tipo de pacientes, pero especificando los que hayan tenido algún compromiso. Ya seleccionamos al paciente, ya vimos cómo hacerle una buena profilaxis preoperatoria. Entonces, cuando ya estamos en el momento de la cirugía, ¿qué debemos de considerar durante el acto quirúrgico o incluso previo al acto quirúrgico, pero de manera en el instante? Muy importante, aunque esto está dentro de las consideraciones intraoperatorias, esto hay que tomar la decisión previo. O sea, saber qué tipo de lente intraocular le vamos a poner al paciente es sumamente importante y es una decisión que debe estar tomada antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Les marqué esto aquí en rojo porque esto era una conducta que anteriormente, si ven artículos anteriores o en cuanto a manejo de catarata uveítica,
le dicen que en pacientes que tengan una uveitis mal controlada, diferir el implante del lente intraocular. Pero actualmente, de manera ideal, un paciente con uveitis mal controlada no debe de ser sometido a cirugía hasta controlar la inflamación. En el caso que nos veamos, incluso para tratar de controlar el mismo proceso inflamatorio, de someter a un paciente a cirugía, aún teniendo un cuadro inflamatorio activo, esta actitud no es muy recomendada. ¿Por qué? Porque someter a un paciente quizás en un segundo acto quirúrgico, aún con un proceso inflamatorio, puede ser más deleitorio para el paciente que beneficioso. Por eso, actualmente, lo ideal es tratar de tener un cuadro inflamatorio lo más controlado que se pueda, justamente para evitar esta práctica. Entonces, una vez que ya tomamos la decisión de operar al paciente, ¿qué tipo de lente intraocular le voy a colocar? En este artículo hicieron un estudio donde hicieron comparación de 4 ensayos controlados de pacientes con uveitis que se le implantó 4 tipos diferentes de lentes intraoculares. De estos estudios aleatorios, el más grande constó de 140 pacientes y se le dio un año de seguimiento. Ellos y compararon principalmente el implante del IVA acrílico hidrofóbico versus implantarle un lente intraocular de tipo de silicona. Ellos identificaron que beneficioso para el paciente con este tipo de lentes intraocular acrílico hidrofóbico es que son los que hacen menor riesgo de desarrollar sinequias posteriores, pero no encontraron ninguna diferencia entre ambos lentes en cuanto a la opacidad de la cápsula posterior, ni en el riesgo de edema corneal, ni en la incidencia de edema macular cistoideo. Incluso algo común que pueden pasar en pacientes con uveitis es el descentramiento de la lente debido a alteraciones pupilares previas. Ellos no encontraron ninguna diferencia. Lo único que le acreditaron positivo a utilizar este tipo de lente es que el riesgo de sinequia posterior sí fue mayor en un 70% de los pacientes. Pero, a regla general, es muy importante evitar el uso de lentes de silicona. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Si aquí en el estudio no hace mucha diferencia entre uno y otro. Hay que recordar que un paciente con uveitis corre el riesgo de tener en algún momento alguna complicación a nivel del segmento posterior, que quizás eventualmente vaya a necesitar algún otro procedimiento vitreoretiniano. Dentro de esos procedimientos puede estar incluido colocar aceite de silicón. Entonces va a ser muy contraproducente para el paciente si ya fue operado de catarata y tiene un lío de silicona, este tipo de procedimiento. Entonces, como son pacientes que siempre van a estar propensos a tener alguna complicación en segmento posterior, ideal evitar esta práctica. Si tenemos la opción de colocarle otro tipo de lente, siempre para el paciente va a ser beneficioso. Además, también tenemos otro tipo de lente intraocular. Está el polimetilmetacrilato modificado. Se llama modificado porque tiene una cubierta de parina y acrílico. Este tipo de lente en particular se asocia con mejores resultados visuales y menos inflamación recurrente que quizás lentes intraoculares de silicona o de mismo polimetilmetacrilato, pero que no tengan esta cubierta. Entonces, siempre recomienda que si se tiene la opción de colocar ese tipo de lente y se tiene a la mano, porque siempre también va a depender de la disponibilidad, tratar de colocar este tipo de lentes. Algo que preguntan mucho los pacientes en algún momento, que han oído hablar de cirugía refractiva, de lentes premium, es que si ellos son candidatos o no para un lente intraocular multifocal o lentes difractivos. Por lo general, en un paciente con uveitis, no se recomienda utilizar este tipo de lentes. ¿Por qué? Porque un paciente con uveitis fue un paciente que quizás tiene ya una alteración a nivel pupilar, puede tener riesgo de descentramiento de la lente y recuérdense que este tipo de lentes va muy de la mano a su buen posicionamiento. Entonces, este tipo de pacientes con uveitis son muy propensos a que si en algún momento tienen uno de estos lentes, sufrir deslumbramiento, sufrir halos, flashes luminosos y otras dificultades que van asociadas al tipo de ese lente, por lo cual las recomendaciones es no utilizarlos en pacientes que hayan tenido algún cuadro inflamatorio. Entonces, con relación al lente intraocular, ¿dónde colocar el lente en un paciente con uveitis? Lo ideal siempre, tanto en uveitis como en un paciente estándar,
sin ningún cuadro inflamatorio, lo ideal es colocarlo a nivel del saco capsular, a nivel de la bolsa. Si, por ejemplo, hubo una rotura de la cápsula posterior y tenemos suficiente soporte a nivel de la cápsula anterior, hicimos una buena rexis, colocarlo a nivel de sulcus. En un paciente con uveitis, en el peor de los escenarios, pongamos que hubo una RCP, no hay suficiente soporte en la cápsula anterior, no podemos colocar el lente en sulcus, nunca colocar el lente en cámara anterior. En este caso, es una de las ocasiones donde preferimos dejar al paciente áfaco y en un segundo tiempo quirúrgico, ya sea fijarle un lente de 3 piezas esclera, que es quizás la técnica que más utilizamos en caso de que pase. Y si usted como cirujano quizá no tiene la destreza, o no la destreza, sino la experiencia de utilizar este tipo de lente, referir al paciente, comentar con un especialista en segmento anterior que quizás lo ayude a realizar esta técnica en un segundo acto quirúrgico, siempre y cuando ya hayamos controlado el proceso inflamatorio del paciente. ¿Y por qué no colocarlo en cámara anterior? Recuérdense que el paciente con uveitis, el lente en cámara anterior puede que tenga un roce, un contacto o un roce con el iris de manera permanente a nivel del ángulo. Entonces, ese roce puede inducir a mucha inflamación. Por eso, en esos pacientes es indispensable no recurrir a esta técnica por más desesperados que quizás estemos, sino esperar, controlar la inflamación y en un segundo acto, pues colocamos el lente que mejor le beneficie. Pero por lo menos en pacientes con uveitis, esta técnica no es muy recomendable. En este pacientito, vean este... Antes de que sigas, ya vas a hablar de manejo de iris y todo, suponiendo Sí, la cuestión intraoperatoria. Fíjate que ha estado manejando muy bien la presentación en relación a las indicaciones y todo lo que tiene que considerarse. Yo creo que es muy importante recordar lo que un paciente con uveitis, pues como tú lo mencionas, tiene muchos estigmas y son de las cataratas más traicioneras que puede uno manejar como segmentólogo o como cirujano ocular. Entonces, es muy importante, como bien dices tú, el antecedente de desinflamarlo correctamente y el hecho de colocar o no un lente va en función básicamente a la capacidad que tiene uno para controlar esa inflamación y qué tanta capacidad tiene uno para mantener ese ojo desinflamado. Evidentemente, como lo mencionas, los pacientes pediátricos son los más difíciles de controlar, es por eso que los pacientes también con el diagnóstico de artritis idiopática juvenil, pues se prefiere no colocar un lente porque al final esta inflamación termina reactivándose y empiezan a generar sinequias posteriores, que eso independientemente del lente. O sea, ahorita tú lo que mencionas es en relación al implante de lente intraocular. El implante de lente intraocular, yo te podría decir que lo más importante es que metas un lente que sea de un despliegue lento, que tiene que quedar en la bolsa. O sea, necesariamente tendría que quedar en el saco capsular. En el saco capsular prácticamente sí o sí. O sea, en los casos de uveitis, en cualquiera de los diagnósticos, en tanto que tú colocas un lente en el sulcus, aunque sea de 3 piezas, lo que va a generar es una inflamación que tú no le encuentras cómo controlarla, aunque sea muy leve. Y como tú bien dices, dentro de las cuestiones que van a generar una baja visual significativa a largo plazo, pues es el edema macular, ¿no? Que ese eventualmente pues sabrás cómo manejarlo, en algunos casos va a ser difícil manejarlo, sobre todo en los pacientes de uveitis. Pero independientemente de todo, si tú tienes un lente de 3 piezas y lo colocas en el sulcus, eventualmente y necesariamente va a generarte inflamación crónica muy sutil. Eso en el sentido de que pones un lente de 3 piezas en el sulcus y ahora imagínate un lente de 3 piezas suturado al sulcus o un lente de 3 piezas con un Yamane, por ejemplo, que está ahorita mucho de moda, o cualquier otro sustituto o cualquier otro implante secundario que intente corregir la afaquia, ¿no? Cualquiera de esos que esté tocando la esclera o parte de uvea va a generar una inflamación crónica sutil que no te va a permitir recuperar la visión, porque tú lo que quieres en un paciente con uveitis es recuperar la visión.
explorarlo, obviamente, pero ¿para qué? Para tratarlo. ¿Para qué? Pues para que recupere visión. Claro. Pero si el paciente tiene un edema macular persistente que no cede y que desafortunadamente tú le colocaste un lente de 3 piezas en el sulcus o lo fijaste a la esclera, entonces va a generar una inflamación crónica sutil que muy difícilmente vas a poder controlar. Entonces lo que bien dijiste es, si no se puede, pues dejarlo áfaco. Ahora, imagínate un paciente con lente de cámara anterior. Obviamente en ese sentido se empeora todo lo que te estamos diciendo. O sea, vas a generar una inflamación crónica y eso eventualmente el paciente definitivamente no se recupera. Entonces, resumiendo, el tipo de lente sí es importante, pero lo más importante es que ese lente quede en la bolsa capsular. Y tienes que considerar que eso implica que como es un paciente que se inflama, va a generar varias cosas. Una de ellas, pues tú ya la mencionaste, que es la fimosis, pues. Que es la fimosis. Fimosis capsular, que esto finalmente va a generar una contraindicación de algún lente premium, una contraindicación de algún lente tórico, porque esto al final va a generar un descentramiento indeseable, ¿sí? Una fimosis terrible que vas a tener que tratar incluso con Jack Láser y que al final el mismo Jack Láser va a generar otros problemas. También va a generar más inflamación, ¿sí? Entonces, como resultado, pues tienes que pensar también, ahorita lo vas a hablar seguramente al momento de manejar la pupila, pues tienes que utilizar métodos para dilatar lo suficiente esa pupila y generarte una capsulorhexis grande, porque se va a fimosar esa bolsa. Va a generar sinequias posteriores, que esto me va a generar también un descentramiento de todo el complejo de la bolsa, indeseable, y también me va a generar opacidad de la cápsula posterior. Esto es prácticamente un hecho. Entonces, esa opacidad de la cápsula posterior también tiende a ser mucho más agresiva, tal vez lo mencionas un poquito más adelante. Entonces, tiene uno que empezar a utilizar poderes ya de entrada más altos de Jack, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son las que le terminan generando una baja visual al paciente y hay que informárselas a tiempo, ¿correcto? Pero sí, o sea, aquí lo más importante es entender que necesitamos un lente de un despliegue lento, que esto me lo da un lente de acrílico hidrofóbico. Los acrílicos hidrofílicos tienden a ser mucho más flexibles, entonces dan de sí en esta fimosis capsular, pueden doblarse y pueden generar aberraciones indeseables que realmente a lo mejor no lo notan tanto el paciente, porque el paciente ya uveítico pues tiene una visión muy deteriorada, ¿no? Pero los de acrílico hidrofóbico tienden a ser un poquito más rígidos y tienden a acoplarse un poquito mejor a la fimosis capsular, ¿no? En ese sentido, pues tal vez el ideal sea ese y buscar que quede efectivamente en el saco capsular. O sea, son cataratas en las que uno tiene un gran compromiso. O sea, tienes que comprometerte prácticamente a no romper la bolsa capsular, que eso ya de entrada es un desafío porque, como tú bien lo mencionaste, pues tiene muchos estigmas y ahorita los vamos a ver, supongo, ¿no? Sí. Perfecto, bueno, pues continúa, ya me puse de metiche, pero adelante. No, al contrario, doctor. Muchas gracias por todas sus aclaraciones. Siempre son de ayuda. Entonces, en este videito que les iba a enseñar con relación a esta parte, déjenme ver por qué no se me... En este pacientito justo hubo una, no sé si se puede ver al principio, que acá no lo logré, el paciente tenía una membrana adherida, voy a enseñar el VM más adelante, tenía una membrana adherida a la cápsula anterior y a cápsula posterior. Efectivamente, en este pacientito hubo un rasgado a nivel de la cápsula posterior, pero quedó suficiente soporte capsular, tanto anterior, porque nos aseguramos de hacer una rexis lo suficientemente amplia para poder trabajar, pero también que nos diera soporte, justamente ya sabiendo de entrada el riesgo que teníamos de que hubiese una rotura. Efectivamente hubo una rotura porque no todo es perfecto, pero en este paciente, discúlpenme, sí pudimos colocar, gracias a tener un suficiente soporte, el lente a nivel de la bolsa capsular sin ningún inconveniente. Entonces, en cuanto al manejo del iris que hablaba el doctor, el manejo del iris es una parte sumamente importante. ¿Por qué? Porque por lo general un paciente con uveitis
la inflamación de por sí ya ha producido daños, ha producido alteraciones a nivel del iris, ya sea sinequias posteriores, ya sea la formación de una membrana pupilar que cubra todo el eje o una membrana pupilar, como se forma en muchos casos, que se adhiere a todo el borde y también se adhiere a la cápsula anterior, evitando así la dilatación de la misma, que quizás en muchos de los casos nos impide una visualización quirúrgica adecuada, un campo quirúrgico adecuado, y lo que nos hace entonces utilizar ciertas técnicas para poder llevar a cabo la cirugía. Pero antes de hablar de los dispositivos y de todos los armamentos que tenemos disponibles para tratar de compensar esta parte, es muy importante saber que hay que considerar principalmente pacientes con uveitis. Deme un segundito para poner el puntero. Utilizar una anestesia local, regional, en este caso, por lo general, perivulvar. ¿Por qué? Uno, para la comodidad del paciente, por lo general, la cirugía uveítica de una catarata quizás tiene un tiempo mayor de duración en el que el paciente va a estar sometido, vamos a estar manipulando el ojo, y principalmente para controlar el dolor que implica la manipulación del iris, es muy importante, en caso de que se vean en necesidad, de someterse a este tipo de práctica. Nosotros por lo general lo usamos, principalmente para controlar el dolor del paciente, tener un campo quirúrgico quizás, un ambiente quirúrgico más tranquilo, tanto para el paciente como para el cirujano, y que en caso de que tengamos que hacer mucha manipulación de iris, por lo menos tener ese contrapeso de que el paciente ya tiene una anestesia local colocada. Recuerden que el iris uveítico es un iris, por lo general, atrófico, es un iris flácido. Por eso es muy importante esto, minimizar el trauma del iris. ¿Por qué? Mientras más manipulación o mientras más trauma, por decirlo así, inducimos al iris durante la cirugía, el iris se vuelve más flácido a nivel intraoperatorio. Eso aumenta la inflamación postoperatoria, pero en el momento quirúrgico, tener un iris flácido es un iris que va a tener tendencia a prolapsarse, a pesar de que hagamos una incisión con un buen trayecto, una incisión ajustada, una incisión corneal. El iris puede tener tendencia a prolapsarse si ha sufrido muchos microtraumas durante la propia cirugía, que para los cirujanos que no tenemos tantísima experiencia es un dolor de cabeza, en verdad, tener un iris que se esté prolapsando. ¿Por qué? Porque quizás nos limita un poco y es un iris que va a sufrir más daño. Entonces, por eso muy importante en pacientes con uveitis tratar de hacer una incisión ajustada con un buen trayecto y que sea un poquito más corneal y que no sea tanto limbar, justamente para evitar esta manipulación quizás a nivel del iris y que se nos facilite un poquito más el procedimiento quirúrgico. Fíjate que tienes razón en el sentido de que sí son iris completamente anormales. O sea, en algunos casos sí tienden a ser flácidos y sí sale el iris completamente hacia la incisión, a veces si no estás controlando pues las presiones y obviamente la arquitectura de tu incisión está bien realizada. Pero existen otros diagnósticos también que generan las sinequias posteriores, pero generan un iris también un poquito acartonado. Sí. Entonces, esto es importante porque al final, a la hora de la manipulación del mismo iris, tratando, ahorita vas a hablar de la dilatación, ya lo vi. Entonces, al momento de estar manipulando y lo manipulas de manera inadecuada, entonces el paciente va a quedar con una discoria terrible y eso le puede generar problemas visuales también. O sea, además de los que ya tenía añadidos, puede generar una discoria terrible. Entonces, no es como que sea un iris que retoma posición como normalmente los de cirugía de catarata. Simplemente tú liberas las sinequias y en ocasiones sí puede salir el iris. Si no lo controlas, incluso se puede arrancar la raíz del iris así de manera dramática. Entonces, por eso es importante lo que mencionaste, si es correcto. Pero también al momento de estar manipulando cualquier dispositivo que dilate la pupila, porque puede quedar discórico completamente y son iris mucho más también acartonados, dependiendo mucho el diagnóstico. Entonces, ya aquí hablando de lo que mencionaba el doctor, de qué hacer cuando tenemos alteración a nivel del iris que incluso nos modifica la pupila, podemos tener escenarios de pupila pequeñas. ¿Por qué digo escenarios? Porque pueden ser a expensas de diferentes causas. Simplemente por una contracción mantenida que el paciente no dilata, pero el paciente puede no tener sinequias
posteriores, puede no tener ninguna sinequia anterior y aún así, en el estudio oftalmológico previo a la cirugía ya evidenciamos que no dilata. En estos casos donde no hay sinequias y no hay una lesión anatómica identificable que podamos modificar para permitir una mayor apertura, podemos tratar de utilizar adrenalina diluida, generalmente utilizamos diluida al 0.5 de adrenalina. En muchos de los casos hay muchos de los casos que a pesar de utilizar la adrenalina, la pupila no tiene, puede lograr una pequeña dilatación, pero no logramos una dilatación adecuada para tener buen campo quirúrgico. Aquí podemos incluso utilizar otros mecanismos para tratar de hacer dilatación pupilar intraoperatoria, como es el uso de viscoelásticos dispersivos. Podemos hacer, eso se llama viscodisección. Con la misma cánula de viscoelástico inducimos y hay en ocasiones que el mismo viscoelástico, por la presión que ejerce al momento de entrar a cámara anterior a nivel en contacto con el borde pupilar, produce una dilatación que nos permite quizás un campo quirúrgico adecuado. Hay veces que la pupila, aún con la viscodisección, no se dilata. Hay varias técnicas que podemos utilizar. Dentro de ellas están una técnica mecánica, que es utilizar los dos ganchos de Kublen. Esta técnica se llama en español, técnica de empujar y tirar. Principalmente tanto en el meridiano vertical como en el meridiano horizontal. Utilizamos dos ganchos donde uno empuja y el otro tira hacia detrás y lo hacemos en ambos meridianos y con eso, luego de hacer esta práctica, ponemos viscoelástico y logramos una dilatación en algunos casos. Sin embargo, hay veces que cuando ya identificamos que tenemos un iris quizás muy delgado o muy atrófico, no se recomienda mucho utilizar esta técnica en estos casos porque estirar la pupila con fuerza puede incluso, como dijo el doctor, llegar a rasgarse. Pero siempre sabiendo en qué escenario nos encontramos. En iris que permitan, es una práctica que se podría realizar en estos casos. Te voy más o menos diciendo lo que yo he experimentado o he vivido pues en todo el contexto de cirugía de catarata en uveitis. Todo depende mucho del diagnóstico y es que la pupila que no dilata en un paciente uveítico es expensas de muchas situaciones. La mayoría es por sinequias posteriores y otra muy importante que también tenemos que tomar en cuenta es que hay una membrana inflamatoria aquí. Entonces, cuando hay una membrana inflamatoria, tú tienes que primero identificar qué es verdaderamente una membrana inflamatoria, ¿sí? Antes de empezar a hacer la cinequiolisis y eventualmente la dilatación pupilar. Obviamente, en la mayoría de los casos con pacientes con uveitis, ni va a funcionar la adrenalina. La adrenalina realmente no va a funcionar, pero sí va a tener una función muy importante que es para que se contraigan los vasos y que no haya sangrado. Los dispersivos me van a ayudar, pero no tanto. Los dispersivos también van a ir en función, en caso de que haya sangrado, me va a ayudar también al sangrado, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es obviamente intentar teñir para ver si es que es una membrana o si es cápsula. Si es cápsula, eventualmente se va a teñir. Si no es cápsula, pues eventualmente no se va a teñir. Una vez que identificamos que es una membrana pupilar, lo que tenemos que hacer es retirarla y después de quitar la membrana pupilar, ahora sí podemos empezar a disecar para retirar todas las sinequias posteriores, que es lo que normalmente impide que podamos dilatar. Una vez que tú encuentras el plano, ahora sí podemos utilizar, como tú bien lo mencionaste, el stretch pupilar, que es pero yo creo, y ya de acuerdo a la experiencia y ya de acuerdo a algunos artículos, que son de las maniobras que más inflaman al paciente. Existen múltiples técnicas para dilatar la pupila mecánicamente y yo creo, no sé si lo vayas a manejar más al ratito, que la técnica que menos va a inflamar a un paciente en el postoperatorio son los ganchos de iris, porque eso los puedes empezar a manipular uno a uno y de manera muy gentil, de manera muy gentil. Entonces la idea es, en el contexto transquirúrgico, después de que quitas las membranas, después de que encuentras un plano, después de que empiezas a intentar dilatar, es manipular lo menos posible ese iris, porque al final es uvea
y te suelta elementos inflamatorios a la cámara anterior que al final se traducen en mayor inflamación postoperatoria. Entonces, lo ideal es sí utilizarse de todo esto, obviamente el uso de adrenalina es muy importante, los viscoelácticos es muy importante, pero entender que me van a ayudar no para dilatar, porque son casos con muchos estigmas que casi no van a dilatar, pero básicamente para controlar una hemorragia indeseable que puede darse, ¿sí? Entonces, en ese sentido, así lo utilizamos. ¿Vas a mencionar algo más respecto a la dilatación pupilar? Sí, doctor, voy a Ah, mencionar los ganchos y los anillos de dilatación. Ujú. excelente, pues sí, listo, me quedo callado. No, no, continúa. Ajá, Entonces, adelante. esto sí lo iba a, como dijo el doctor, que esta técnica, como voy a mencionar más adelante con relación a los ganchos uno puede medir la fuerza que utiliza, uno puede ir haciéndolo de manera paulatina. Aquí es una fuerza abrupta en el momento. O sea, aquí no podemos medir y graduar en el tiempo qué tanto podemos estirar, sino que es efecto del momento. O sea, se hace la maniobra y va a haber fuerza ejercida a nivel del iris de manera significativa. Como vamos a ver a diferencia cuando utilizamos, aquí vemos un poquito de dilatación mecánica que ya es con eso se llama cinequiolisis, que es con la misma cánula de visco, ya con una espátula de iris, lo vamos a ver más adelante, pero se puso acá. Podemos ir estirando y modificando el margen pupilar a medida que vamos liberando sinequias que están adheridas siempre a nivel del borde pupilar, que lo podemos hacer. Lo ideal es hacerla con la espátula del iris, pero en ocasiones podemos utilizar cuando son pocas o identificamos que son muy locales, con la misma cánula de visco, a medida que vamos colocando, podemos ir haciendo una pequeña disección de las sinequias. Entonces, dentro de los dispositivos que tenemos a la mano para dilatar la pupila, que son los que más se usan actualmente, están los ganchos retractores del iris y también los expansores de la pupila, como es el anillo de tensión de Malyugin. Entonces, los ganchos de iris son muy útiles. ¿Por qué? Porque como mencionamos anteriormente, podemos ajustar la cantidad de tensión que estamos aplicando en cada gancho. Incluso podemos utilizar una fuerza diferente en cada uno, de acuerdo a qué tanto queremos expandir, qué tanto campo queremos lograr para lograr un tamaño adecuado a nivel de la apertura pupilar. Van a haber varias técnicas. Una de las más aceptadas es colocar 4 ganchos en 4 puntos para lograr una dilatación en diamante. Hay personas que lo utilizan de manera formando un cuadrilátero, no está mal. Hay algunos autores que utilizan los 5 ganchos que trae el paquetito para lograr ya una forma más de un pentágono. Eso sí va a variar mucho, pero dentro de las recomendaciones se recomienda que esta forma, o sea, dilatar con 4, utilizando 4 ganchos, nos permite un campo quirúrgico adecuado. Por lo general, al momento de realizarlo, se hace una pequeña incisión, un puerto de paracentesis de menos de 1 milímetro, adoptando el patrón que se quiera conseguir para lograr una buena dilatación. Aquí hay un videíto donde observamos que estamos haciendo 4 puertos. Podemos colocarlo los 4 y después ajustarlo. O pueden colocar uno, ajustarlo. Eso va a depender de cada cirujano. O sea, la forma de ajustarlo y en el momento sí es algo un poquito individualizado. Pueden tenerlo los 4 en cámara anterior y luego ajustarlos todos, o inmediatamente voy colocando, voy ajustando. Todo va a depender del escenario. Otro dispositivo que tenemos son los anillos de Malyugin. Esto generalmente se utiliza para aumentar el diámetro pupilar y lograr una pupila más o menos circular. Se utiliza este inyector donde con un ayudante, puede ser el mismo gancho de Coglen, un chopper, lo que tengan a la mano, para poder ir a nivel lateral, ubicando principalmente los orificios laterales y finalmente adecuando el último al momento de ya terminar la inyección para que quede una forma más o menos circular. Esta es una técnica utilizada. Muchos autores prefieren utilizar los ganchos, por lo que ya mencionamos, es un poco más sencillo, podemos medir un poquito más la fuerza y no en todos los lugares quizás haya disponibilidad de este tipo de dispositivo, pero hay que saber que está disponible. Al momento de retirarlo es muy fácil, con el mismo inyector
a nivel lateral, hacemos un pequeño estímulo para que vengan hacia el centro y ya se absorbe con el inyector y va a quedar una pupila por lo general redonda y que por lo general queda fija. No siempre pasa esto, en algunas ocasiones, ya sea por un exceso de fuerza, ya sea por una mala posición del gancho que puede pasar, podemos provocar un sangrado, podemos provocar ya lesión a nivel del iris, que lesione un poquito el esfínter, y ya quizás al final no vamos a lograr esa pupila redonda, esa pupila funcional más bien que redonda. Todo va a depender también mucho de la técnica y cómo realicemos la técnica. No sé Y si Cindy, doctor. pero ese es un caso, el que está en el lado derecho del anillo de Malyugin no es un caso ubítico, simplemente era para ejemplificar, ¿no? El anillo. Este acá. O sea, el uveítico sí es de tu lado izquierdo, pero Okay. hay del lado derecho no es No. uveítico. Este fue un caso normal, sí, era para el uso. No fue un caso, la pupila tenía un diámetro que no había necesidad de utilizar. Es que, mira, te explico por qué más o menos sé que no es uveítico, porque regrésate un poquito. Ok, O sea, ahorita. quítame esas dos Ah, ándale, ahí déjame, fíjate. Si tú pones, no es uveítico, te voy a explicar por qué. Resulta que cuando tú haces esta maniobra y empujas hacia allá el iris, uh-huh. entonces lo único que vas a generar en el momento que lo enganchas aquí y no terminas de enganchar estos dos anillos, Uh-huh. se te abre el iris así. Ajá. O sea, se abre horrible, o sea, se termina abriendo horrible en la mayoría de los casos que tienen sinequias posteriores con membrana y todo, ya está bien acartonado el iris, entonces pues terminas desgarrándolo. Y además para empalmar estos orificios directamente en en el margen pupilar es un poquito más difícil porque tienes que estar la pupila tiene que tener un mismo nivel, ¿sí me explico? Y cuando estás liberando sinequias y todo, hay ciertas zonas del iris que queda un poquito más anterior y otra un poquito posterior. Entonces, para enganchar todos estos círculos es mucho más desafiante, ¿sí me doy a entender? Claro. Porque justo Entonces, traté de encontrar en un paciente en uveitis y no hubo ningún caso. Porque por y lo es general justa, no se dice, no se usa. exacto, es justamente eso. Haz de cuenta que tienes aquí tu córnea, este es tu iris, y en un paciente que no dilata normal, que le pones anillo de Mayoguin, pues obviamente que lo enganchas y ya. Acá en un paciente con uveitis, haz de cuenta que el iris está aquí en cierta zona y un poquito más arriba en otra, un poquito más abajo en otra. Entonces, para que empate el anillo de Malyugin, pues no necesariamente. Por eso, en ese sentido, es mejor los ganchos de iris. ¿Sí? Entonces, continuando con los escenarios de pupila pequeñas, ya mencionamos, esto es a manera de resumen, ya mencionamos que en caso de que haya sinequias, tratar de liberarla, hacer viscodisección y luego, si aún así no, tratar de liberarlas mecánicamente, pero siempre saber que nunca se debe de forzar. Si vemos que no se logra, ya y utilizar ganchos de iris o utilizar otra técnica que tengan a la mano, pero hay que ser un poquito dócil con el iris para evitar entonces hacer un daño peor que el que tenía el paciente previa cirugía. En casos de que haya ya una membrana total, como dijo el doctor, voy a hablar más adelante, lo que dijo el doctor, que al momento de teñir nos ayuda un poquito a diferenciar lo que es membrana como tal a lo que es ya la cápsula anterior que está ya ahí intacta y nos ayuda incluso a delimitar qué tanto componente de membrana podemos tener. Pero en los casos donde hay una membrana total que ocluye toda la pupila, estas son técnicas que por lo general pueden funcionar. Si hay área de iris que se pueda liberar sinequias, se puede intentar con una espátula, se puede utilizar liberar las membranas, ya sea con un microforceps, con una tijera, vanas, con lo que tengamos a la mano, pero liberar la membrana. Mientras la membrana esté adosada, la pupila no va a abrir. ¿Por qué? Porque es un impedimento, es una adherencia. Entonces es muy importante poder identificar una membrana y saber la parte que es membrana y saber dónde vamos a trabajar. Porque quizás podemos pensar que hay una parte que es membrana y es cápsula y podemos lesionar la cápsula anterior. Esta técnica estaba en la literatura, la mencionan, de hacer microperforaciones a nivel de borde pupilar para tratar de hacer una pequeña liberación. Esto por lo general no siempre funciona.
lo ideal es tratar de identificar la membrana y liberarla. Y ya luego de esto hacer lo que dijimos anteriormente, la dilatación mecánica o usar dispositivos, ya sean principalmente los ganchos. No sé si quiere agregar algo acá, doctor. No, bastante bien. Mira, las esfinterotomías, el problema de las esfinterotomías es que al estar generando el corte como tal en el iris puede generar también más inflamación indeseable y de manera inadvertida, sin querer, con la misma hoja de las vanas, porque normalmente las que usas son vanas, le pegas a la anterior. Entonces le pegas a la anterior y tú cuando quieres ya empezar a abrir, te llevas también la anterior, porque a veces las sinequias son posteriores. O sea, cuando son las sinequias anteriores no siempre están nada más en el borde del iris. O sea, aquí si te lo pudiera esquematizar, no siempre están nada más las sinequias aquí en esta zona. No sé si se alcanza a ver qué Sí, el color. se ve. Ajá. Sí se ve. Bueno, vamos a ponerlo más rojo, a ver si aquí. No nada más están aquí, las sinequias pueden estar acá también. Entonces lo que hay que hacer es, una vez que quitas las sinequias anteriores peripupilares, buscar con viscoelástico disecar toda esta zona que está arriba de la cápsula pero debajo del iris, de tal forma que puedas a partir de ahí ya empezar a abrir. Y en ocasiones notarás que cuando tú estás agarrando el iris y estás dilatando, abajo del iris y arriba del anterior sigue habiendo sinequias. Entonces en esas con viscoelástico las tienes que liberar. Inadvertidamente, si haces microesfinterotomías, puedes, sin quererlo, pegarle al anterior y va a ser un cohete, porque ya no vas a conseguir fácilmente la rexis anterior completa, circular, continua, ¿no? Incluso, doctor, de manera intraoperatoria en muchas ocasiones liberamos las sinequias peripupilares, vemos que estamos dilatando y hay un área como que se queda anclada. Entonces, cuando vamos con el visco, como usted dice, por debajo y la liberamos, ya la pupila inmediatamente comienza a abrir. Abrir, claro, sí, muy bien. Entonces, aquí continuando con el tamaño quizás ideal para una pupila, para poder tener a cabo una cirugía satisfactoria, con un campo quirúrgico adecuado. Por lo general, prefieren hacer cápsuloresis de 5 milímetros, como lo que ya mencionó el doctor anteriormente, para evitar fimosis capsular y también para evitar el riesgo de que se produzcan sinequias en esas zonas cuando hacemos una cápsuloresis quizás un poquito más pequeña, de 3.5 milímetros o 4 milímetros. Lo ideal puede ser de 4.5 a 5. Entonces, siempre se debe de realizar luego de que hayamos realizado las maniobras necesarias para tener un campo quirúrgico adecuado. No se debe intentar hacer la cápsuloresis si no tenemos campo quirúrgico adecuado. Por eso generalmente se hacen luego de haber colocado los ganchos retractores, luego de haber hecho las maniobras para hacer cinequiolisis, etcétera. Una vez tengamos un campo quirúrgico ya adecuado con un tamaño pupilar ideal, entonces se puede proceder a realizar la cápsulorexis. En muchas ocasiones, con relación a la cápsulorexis, no siempre vamos a tener una cápsula anterior intacta. Muchas ocasiones, producto de la misma inflamación, podemos tener membranas, como mencionamos anteriormente, hay membranas que se pueden adherir a nivel pupilar, pero hay membranas que se adosan a nivel de la cápsula anterior. En estos casos es muy recomendable, cuando no veamos o no sepamos identificar qué tan íntegra puede estar la cápsula anterior o qué tanto complejo de membrana tenemos, podemos sopesar, realizarle un VM al paciente y poder observar, en el caso de que tengamos dudas al momento de evaluar al paciente, que no estemos seguros de cuáles son las alteraciones anatómicas que tiene a nivel de la cápsula anterior. Si se ven en la necesidad, no está de más realizar un VM. Entonces, en este caso, fue un pacientito que tenía parte de la cápsula intacta, pero había un área que tenía una membrana muy adosada, como vemos acá, tenía una membrana que reportaban que incluía parte de la cápsula anterior, parte de la cápsula posterior y también tenía ya adherencias a nivel sonular. Entonces, efectivamente, al momento de realizarle la cápsulorexis, hay una parte que sí pudimos realizarla con la utrata, pero hubo una parte donde ya el complejo cápsula-membrana estaba muy adosado y tuvimos que realizar ya un corte ya con las manos para tratar de liberar esa adherencia, entonces poder continuar la rexis. Y la otra parte del video no sé por qué no se ve.
Pero el punto es que en esta zona sí pudimos hacer una rexis continua, pero ya a partir de aquí, aquí había una membrana muy adosada que impedía. Si jalabas la membrana, también jalabas la cápsula, o sea, te llevabas el complejo. Entonces, no forzar, en esta ocasión lo que hicimos fue cortar y completar la cápsula rexis. No sé si aquí, doctor, quiere añadir algo. Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo, porque sí hay membranas y todo que se pueden presentar en la cápsula anterior, pero a veces también hay una situación muy particular. Resulta que la consistencia como tal de de la cápsula anterior puede ser distinta. Por ejemplo, aquí no sé cómo puedo poner, aquí. Seguramente encontraste una consistencia muy particular en esta zona. Sí, estaba como Y una contraída, estaba contraída. Ajá. Y en esta zona la encontraste todavía más chiclosa y a lo mejor se la intentaste atribuir a la membrana, Uh-huh. que puede ser, pero normalmente los pacientes con uveitis tienen consistencias heterogéneas a toda la extensión de la cápsula anterior. Todo esto por muchas circunstancias, por los medicamentos tópicos continuos y crónicos que llega a utilizar el paciente y también por la condición muy propia bueno, tanto de los fármacos como de la inflamación misma que genera cambios directamente en la cápsula anterior, ¿no? Pero sí, o sea, es muy importante que se entienda que primero hay que quitar la membrana Uh-huh. y luego hay que poner el azul, porque al final el azul lo que te genera es una especie de cross-linking sobre la cápsula anterior y eso te va a ayudar a manipularla mejor. Uh-huh. O sea, si no le pusieras como tal el azul de tripano, tiende a ser un poquito más elástica la cápsula. En tanto que tú le pones azul de tripano, generas un efecto de cross-linking sobre la cápsula y entonces es más manipulable y el riesgo de que se te vaya a correr la cápsula es menor. Entonces, continuando acá con el manejo ya intraoperatorio, ya hablando un poquito desde el punto de vista inflamatorio, este fue un estudio donde se evaluaron alrededor de 250 pacientes, donde compararon dos técnicas. Tomaron un grupo de pacientes, ambos grupos, con 30 ojos, a un grupo se le colocó desametasona intracameral y a otro grupo se le colocó acetónido de triamcinolona. Eso era siempre con el fin de evitar inflamación postoperatoria. En comparación con ambos grupos, evidenciaron que de los dos grupos, los pacientes que se le colocó triamcinolona tuvieron picos de presión intraocular mucho más alto, llegaron hasta 34, pero que se estabilizaron en unos pocos días. Ellos lo que querían comparar era, en este estudio, el efecto de ambos medicamentos, ambos como medicamentos antiinflamatorios a nivel intracameral y su efecto a nivel postquirúrgico. Se logró mantener la inflamación en ambos, sí, con ambos medicamentos, pero los pacientes que pertenecían a este grupo sí presentaron picos de presión intraocular que con gotas hipotensoras no fue necesario utilizar terapia máxima. Con doble terapia de dorso y timolol se pudo controlar la presión intraocular. Lo que no ocurrió en pacientes que se le colocó desametasona. Por eso es que actualmente de manera intracameral, si se va a utilizar, se prefiere utilizar la Dexa porque parece que es una mucho mejor alternativa para aplicar, principalmente para controlar la inflamación en las primeras 24 horas. Hay ocasiones que muchos cirujanos lo hacen tomando en cuenta que van a lograr un efecto desinflamatorio a largo plazo. Recordar que la Dexa tiene una acción corta, entonces el efecto de desinflamación va a durar pocos días, porque es justamente para un control inflamatorio, por decirlo así, inmediato. Ya para controlarlo a largo plazo, ya tenemos otras maniobras que vamos a ver más adelante, otros medicamentos, otras formas de administración, pero de manera intraoperatoria, esta es una opción que podemos utilizar. No se utiliza de manera rutinaria en todos los pacientes, siempre va a depender del grado de inflamación y uno como cirujano saber qué tanta manipulación hizo, qué tanto riesgo de inflamación, eso es algo muy importante, estar atento a todo el trayecto de la cirugía y saber qué tanto riesgo de inflamación puedo tener en un paciente para poder tomar la decisión de utilizar estos medicamentos. Nosotros por lo general, cuando lo vamos a utilizar, no utilizamos triamcinolona. Por lo general, si vamos a utilizar intracameral, utilizamos una Dexa.
Pero entonces, en el manejo perioperatorio o posoperatorio, ¿tú normalmente qué utilizas? A ver. Tú. Intraoperatorio. O cuando, O intraoperatorio o en el posoperatorio inmediato, ¿qué utilizas tú? Suponiéndote que es un paciente que ya está controlado, que le colocaron incluso a pues lo que tú mencionaste, ¿no? Esteroides antes de la cirugía, está bien controlado, incluso le agregaste AINES. Normalmente, ¿qué les dejas tú? ¿Tú qué por lo les dejas? general, nosotros le colocamos al momento de terminar la cirugía, le colocamos una betametasona, luego de Ujú. terminar la cirugía, o sea, de manera inmediata, y le dejamos, por lo general le iniciamos un esquema de esteroides orales una semana antes y se lo vamos disminuyendo de 5 miligramos dosis reducción semanal hasta llegar a 10 y luego de 10 lo bajamos de 2.5 a 2.5. Por lo general es muy difícil que repitamos otra dosis de paraocular. Por lo general no nos hemos visto en la necesidad con el que le colocamos en el postoperatorio inmediato. Nos ha ido muy bien y con la dosis de esteroide profiláctico también. No a todos le colocamos AINES, por lo general solamente pacientes que veamos que puedan tener algún riesgo de mamacular o que no se adhieren muy bien al tratamiento, ni siquiera en los pacientes con herpética, aunque aquí lo mencioné en la charla, por lo general tampoco lo realizamos. Con el esteroide por lo general nos mantenemos. Y su dosis de tratamiento tópico normal, de dosis reducción de prednisolona, con su tropicamida y fenilefrina. Y en casos de que ameriten, también le dejamos AINE, pero postoperatorio, no preoperatorio. Ujú. Postoperatorio, sí. Fíjate que el preoperatorio es válido, ¿eh? El año preoperatorio es válido. Digo, no siempre es necesario, pero sí ayuda un poco también para controlar la inflamación. Todo lo que haces es correcto. Realmente yo creo que lo hago también. De hecho, lo hacemos en general. En el segmento anterior, cuando nos tocó un caso así de manera espontánea. Pero fíjate que, como bien mencionas, es muy popular la triamcinolona intracameral Ujú. con fines de desinflamar el ojo, pero adivinen qué, el problema es que hasta en un prácticamente va a tener hipertensión intraocular postoperatoria de manera alargada en el curso clínico del paciente. O sea, es importante que se considere que al momento de colocar este tipo de sal en la cámara anterior, muy probablemente va a quedar hipertenso ocular, que puede condicionarte otras patologías, obviamente, pues obviamente otra condición clínica, pero si es un paciente ya complicado, no le quieres meter más problema. Yo Claro. creo que el manejo que estás dando es el correcto y realmente es el que normalmente hacemos, ¿no? Sí, pero hay que meternos más en problema. Ujú. Muy bien, Sí, mantenerlo con lo mínimo que le resulte bien. claro. Entonces aquí en este estudio hicieron una comparación de los diferentes manejos intraoperatorios que le podemos dar a un paciente. Se los quise traer a colación porque hay quizás actitudes o terapéuticas que quizás nos encontramos un poquito muy agresivas, como es el uso de bolos, o sea, de colocar de manera endovenosa metilprednisolona 30 minutos antes de la cirugía. Esto es una terapéutica un poquito más agresiva para el paciente, que quizá con esteroides vía oral el paciente pueda controlar, incluso apoyándolo con un esteroide paraocular igual. Y en el estudio llegaron a la misma conclusión, que para ellos la mejor opción es, de estas tres que fueron las que compararon, es utilizar un esteroide paraocular. Por lo que el doctor dijo, encontraron mucho aumento de presión de manera significativa, incluso en los que utilizaron intravitrea, que fue un muy poco número de pacientes, pero sí utilizaron. En conclusión, se quedaron que con esta terapéutica el paciente le va mucho mejor. Perdóname, fíjate que lo que estás diciendo es correcto. Yo soy también muy de la idea de utilizar esteroides perioculares. Sin embargo, es importante considerar el diagnóstico del paciente, diagnóstico como tal. ¿Por qué? Porque hay casos en los que sí pudiera estar un poquito complicado colocar esteroides perioculares. ¿En qué casos te imaginas? Nosotros hemos tenido casos donde sí utilizamos esta
pero principalmente son pacientes con escleritis, por ejemplo, necrotizante, que al colocar Claro, un esteroide parocular le podemos propensar aún más el desarrollo exacto. de la necrosis. Entonces, en ese sentido, por eso es importante aclararlo, porque en tanto que tengamos un paciente con escleritis, sobre todo necrotizante, y a reserva de lo que me digan ustedes, esto puede empeorar el cuadro. O sea, Claro que sí. son contraindicaciones de así muy específicas, ¿no? Que hay que considerar, porque no todo en la vida ni todas las resoluciones es paraocular de esteroide, Exactamente. Sí, bueno, ¿correcto? pero yo, de acuerdo, Diego, yo creo que es un punto muy importante. Y ahorita que lo mencionas en esto de los esteroides al final de la cirugía, también hay que evitar hacerlo, por ejemplo, en pacientes con uveitis infecciosas Sí. y muchas veces, ¿no? Aquellos pacientes con toxoplasmosis que nos han dado ya en el tiempo una panuveitis importante con un tratamiento adecuado o no adecuado y que finalmente las manifestaciones en segmento anterior hacen que se formen sinequias en 360 grados, ¿no? Entonces, si no estás muy seguro por qué este paciente tiene catarata y sinequias y tus estudios de laboratorio no te indican ningún diagnóstico definitivo de una uveitis, no tienen que olvidar que puede ser una toxoplasmosis y un paraocular de esteroide puede empeorar el cuadro gravemente. O sea, puede haber una retinitis severa necrosante después de un paraocular en un paciente con toxoplasmosis, algo que no se ve en el segmento anterior. O sea, ves la opacidad del cristalino, ves las sinergias 360 grados, tienes que operar al paciente, pero no puedes valorar el fondo de ojo. Entonces, en esos casos, nunca hay que poner un paraocular al final de la cirugía, si no tengo el diagnóstico definitivo. Sí, excelente. No, o sea, el diagnóstico es lo que les decía, realmente siempre lo tienen que tener en mente, sobre todo por también las secuelas que puede generar cada uno de los diagnósticos, como bien tú lo mencionaste, realmente podemos esperar ciertas cosas con ciertos diagnósticos. Por ejemplo, yo te podría decir que hay algunos diagnósticos que te generan unas sinequias todavía más intensas, más agresivas que otros diagnósticos, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante catalogar la uveitis como tal, aunque desafortunadamente, pues a veces hay que operar y a veces se queda idiopática, ¿no? El diagnóstico, pero obviamente hay ciertas que están contraindicadas, ¿no? Los esteroides perioculares, pero sí, muy bien. Nos quedamos con el diagnóstico de idiopático, a pesar de haber hecho todos los estudios, no hay un diagnóstico, entonces sí, eso sí sería un poquito, un escenario un poquito distinto y más retador, pero siempre tomando en cuenta todos esos detalles para tratar de ofrecerle al paciente lo mejor. Con relación a las consideraciones posoperatorias que sobre la marcha hemos ido dialogando, vamos a puntualizar. En este mismo estudio también se hizo con relación a pacientes ya en el posoperatorio, qué era lo más recomendable, siempre con el fin de lograr mitigar o evitar la presencia del estado inflamatorio. Como bien sabemos, la complicación más común que limita la visión en un paciente operado de cataratas, independientemente sea uveitis o no, aunque en uveitis son un poquito más propensos, el edema macular. Y los pacientes con uveitis tienen mayor susceptibilidad a desarrollarlo. Quizás aquellos principalmente que han tenido cuadros ya de uveitis intermedia, uveitis posterior y panuveitis, no es que el paciente con uveitis anterior no tiene riesgo, pero en comparación con los otros tipos de uveitis, es un poco menor que desarrolle o que presente este tipo de complicación, pero sí puede presentarla, pero quizás en un porcentaje un poquito menor. Hay que recordar que el mayor riesgo del edema macular es en los primeros 3 meses luego de la cirugía. Igual, no es que después no puede aparecer, pero por general, dentro de los primeros 3 meses del acto quirúrgico, es donde se ha evidenciado el mayor porcentaje de esta recurrencia. Y se cree que el mecanismo del edema macular en estos casos es porque hay una ruptura de la barrera hematoocular por la misma manipulación quirúrgica, por la misma inflamación postoperatoria
que eso, ustedes saben que la inflamación va a producir que quizás se acumulen trasudados a nivel de la retina y eso puede producir entonces que se desencadene el edema. O sea, hay varias teorías, pero por lo general va relacionado a la misma inflamación y al mismo grado de inflamación, que obviamente va directamente proporcional. Un paciente que tiene una inflamación posoperatoria mayor va a tener más riesgo de desarrollar el edema macular. En estos casos, por lo general, recomiendan hacer un régimen de esteroide tópico y AINES previo, o si no se colocó previo, posoperatorio, colocárselo luego de la cirugía, agregarle el AINES a la dosis de esteroide tópico para atenuar un poquito quizás la inflamación posoperatoria. También está el uso de esteroides orales, como ya dijimos anteriormente. Si iniciaron, por ejemplo, con una dosificación de 20 o de 10, bajarle de 5 miligramos y ya luego de 2.5 miligramos, o incluso si ven que el paciente va respondiendo muy bien, pueden bajarlo de 5 en 5 y no bajarlo de 2.5 en 2.5. Todo va a depender de cómo vean la evolución del paciente. Y así el paciente dura con un esquema corto de esteroides. Si amerita un esquema corto, si amerita un esquema un poquito más largo, pues se modifica. En este aspecto postoperatorio no es dar un tratamiento fijo. Generalmente puede ser dinámico, porque a medida que veamos la evolución, puede que lo vayamos modificando. Esto de terapia inmunomoduladora, ellos los incluían porque en algunos pacientes se le colocó ya sea inmunosupresor, ya sea metotrexate o azatioprina como tratamiento, pero esto por lo general como tratamiento de manejo posoperatorio, aunque el paciente haya tenido un cuadro uveítico, no es la regla. Se puede utilizar en pacientes que tienen una exacerbación ya del cuadro, que ya sabemos que hay una recurrencia de la enfermedad, ahí sí podríamos sopesarlo, pero no es una regla. Pero se lo traigo a colación porque en el artículo lo mencionaban, que lo utilizaron como un grupo control. A un grupo de pacientes le colocaron terapia inmunomoduladora y no hubo ninguna modificación en la respuesta inflamatoria, a diferencia de lo que le colocaron esteroides orales. No sé si aquí, doctor, quiere agregar algo. No, todo muy bien hasta ahora, muy bien. Gracias. Cindy, Dígame, doctor. ¿cómo vas? ¿Cuánto te falta? No, ya, una diapositiva y listo. Y Perfecto. No, está bien. Solo queremos saber y todo perfecto. Perfecto. Entonces, continuando con el manejo posoperatorio, este estudio me pareció muy interesante porque en este estudio no solamente agruparon pacientes con uveitis, sino que hicieron como una comparación, tomaron 100 ojos de 5 grupos diferentes de pacientes con entidades distintas, 20 pacientes tenían solamente diabetes como enfermedad, como una comorbilidad, 20 pacientes tenían uveitis, 20 pacientes tenían una catarata traumática, 20 tenían glaucoma tratado justamente con análogos y 20 pacientes ya habían sido sometidos a cirugía y tuvieron una RCP. Entonces, ellos, cada uno de esos grupos, hicieron 2 subgrupos. Al grupo A, o sea, 10 pacientes de cada grupo, le colocaron solo esteroides tópicos posoperatorios. Y al grupo B, que eran 10 pacientes de cada uno de estos grupos, le colocaron esteroides y AINES tópico. Entonces, dentro de los resultados que ellos refieren, es que en ambos grupos hubo un aumento del grosor foveal central independientemente del tratamiento que se colocó. Este es el pre y este es el post de cada grupo. O sea, en ambos ven una diferencia de alrededor de 20 hasta 60 micras de grosor. Lo que sí ellos evidenciaron es que al grupo que se le colocó esteroides tópicos únicamente, el aumento del grosor fue mayor que a los pacientes que se utilizó esteroides tópicos y AINES. Hubo aumento, pero miren la diferencia entre la cantidad de micras que aumentó entre un grupo y otro. Entonces, como conclusión, ellos sí refieren que añadir gotas de AINES, en este caso utilizaron nepafenaco, junto a los esteroides tópicos, sí reduce de manera significativa la cantidad o la gravedad del edema macular postoperatorio después de una cirugía, principalmente en ojos de alto riesgo, como son los ojos con uveitis. Esto, fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo, porque aquí lo que tiene que quedar claro a nuestros residentes es que esto tiene una explicación muy sencilla, y es que el nepafenaco, tanto
tanto el empapenaco como el bromfenaco llega muy bien al polo posterior, siendo instilado de manera tópica a comparación de un esteroide solo, ¿sí? A pesar de que sea acetato. Entonces el empapenaco penetra mucho más posterior, y esto permite que la incidencia de edema macular sea menor. Sea menor. Obviamente el empapenaco ahorita está un poquito más difícil de conseguir, y la alternativa que pudiéramos llegar a tener, por eso les decía, mezclar el tratamiento antiinflamatorio con un AINE, yo siempre lo trato de hacer con bromfenaco, en el sentido no por una preferencia comercial, sino por el hecho de entender que tanto las sales de empapenaco como las sales de bromfenaco llegan mucho mejor al polo posterior y tratan lo que siempre viene acompañando a la catarata uveítica y a la facomulsificación de este tipo de cataratas, que es el edema macular como tal, ¿no? Entonces siempre contémplenlo en su arsenal de tratamiento, sobre todo por el hecho de que penetra mucho más, mucho mejor, ¿no? Recordar siempre que el control de la inflamación va a ser vital, principalmente para la buena respuesta quirúrgica, la buena respuesta visual para el paciente y para la rehabilitación visual. Tratar de lograr una inactividad de 3 meses. Y que si les llega a un paciente, porque hay veces que nosotros, quizás lo que no están en el ámbito de la uveitis, no tienen la oportunidad de seguir quizás a un paciente durante toda su inflamación y ya les llega el paciente con la catarata establecida. Evaluar bien el paciente, identificar que no haya ningún dato de inflamación, hablar con el paciente, cualquier ojito rojo, cualquier molestia, todos esos datos son muy importantes. No necesariamente tenemos que tener el historial del paciente, pero hablando con el paciente, conversando, podemos incluso llegar a qué diagnóstico tuvo el paciente sin que el paciente lo diga como tal. O que quizás en muchas de las ocasiones el paciente no sabe el apellido de la inflamación que tuvo, pero el interrogatorio y la exploración ayuda bastante. La profilaxis pre e intraoperatoria con esteroides es importante, principalmente como ya dijimos, que va dirigido a reducir la inflamación posoperatoria y de la mano reducir el riesgo de edema macular cistoideo y también evitar la recurrencia del cuadro inflamatorio como tal. Y que en los casos que sea necesario, colocar profilaxis antimicrobiana o antiviral si lo amerita. Y si estamos frente a una uveitis infecciosa. La cirugía de catarata uveítica de por sí va a ser exigente, por lo que ya dijimos, ya va a tener estigma, va a tener ciertas alteraciones anatómicas, ciertas anormalidades, ya sea a nivel pupilar, a nivel de la cápsula, a nivel posterior, que quizás nos crea un cuadro un poquito diferente y llevarnos que hay que traumatizar el iris lo menos posible. Y tener un plan quirúrgico, aunque pueda variar durante el proceso, siempre ir con un plan. El resultado visual en pacientes posoperados por catarata uveítica va a depender mucho, como dijimos, del diagnóstico uveítico subyacente que tiene el paciente. Si tiene alguna patología, secuela de la misma uveitis que le limita la visión, y de optimizar el tratamiento y de optimizar el control de la enfermedad previo a la cirugía. Es muy importante controlar la enfermedad. Y por último, que es muy importante, luego, una vez, por más exitosa que sea la cirugía, por más perfecta que haya salido la cirugía, todo paciente tiene riesgo de inflamarse o de tener una recurrencia de la inflamación, de su cuadro uveítico de base. Entonces, monitorear siempre de cerca al paciente en busca de cualquier recurrencia, de cualquier grado de inflamación, sea excesiva o no, de los niveles de presión intraocular, no olvidarnos, y que el paciente puede incluso tener riesgo de afectación macular, del nervio óptico, hipotonía, o sea, siempre realizar un examen cuando ya lo permita, dilatado al paciente, un examen completo, y no solamente limitarnos a la actividad inflamatoria anterior, sino también ver detrás qué está pasando. Entonces, muchas gracias. Espero que haya sido de su beneficio, como fue para el mío. Gracias, doctor Zamora, por todos los consejos, muy útiles, los vamos a aplicar. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, adelante. Diego, pues yo creo que es una charla
que podría durar muchos días, es excelente. Hay muchos tips y por supuesto muchos consejos para toda la gente que se enfrenta a una catarata con uveitis. Y los dos puntos importantes, ¿no? Yo creo que la persona debe saber, el paciente debe saber a lo que se va a someter, el pronóstico de cada paciente es importante. Y claro, como se ha mencionado varias veces, el diagnóstico de la etiología de esta enfermedad inflamatoria que produjo una catarata debe de tenerse en la mesa antes de planear una cirugía de catarata. Es importante también que es conveniente, ¿no?, acercarnos a un especialista en enfermedad inflamatoria, un manejo apropiado del paciente antes de someterlo a cirugía, como lo dijo Cindy en una diapositiva. A veces el paciente llega ya con una catarata establecida y a veces el ojo ya se ve tranquilo y yo digo como segmentólogo, lo voy a operar, pero debo de preguntarme a qué me estoy enfrentando antes de operar ese paciente, ¿no? Entonces yo creo que los puntos son importantes y por supuesto yo como especialista en uvea, no segmentólogo, pues me acerco a un segmentólogo o alguien con experiencia para el manejo de catarata en un paciente con uveitis. Creo que para mí esos serían unos puntos importantes en esta charla y Diego, pues no sé si quieres comentar algo para cerrar la sesión. Realmente sí, lo más importante es entender que son casos complicados, que son casos que buscamos mejorarle la visión. Por lo mismo, la cirugía tiene que ser muy bien planeada. Tiene uno que estar muy bien equipado con los aditamentos necesarios para enfrentar alguna complicación. Siempre hay que tirarle a que el lente quede en la bolsa, evidentemente, porque es el lugar en donde menos se va a inflamar. Hay que explicarle lo que puede esperar al paciente. De hecho, hay ocasiones en las que se puede incluso tener un control en términos de OCT macular para más o menos darle una idea al paciente de cómo va a tener la visión. A veces se puede, a veces no, porque evidentemente la misma catarata lo impide el paso del estudio, ¿no? Pero que el paciente esté consciente, y son casos obviamente complicados, son casos de alguna forma impredecibles que hay que saber tratar y eventualmente llegar también con el diagnóstico, como bien dicen, con el diagnóstico firme. Y sobre todo, y lo más importante es entender que es un paciente que hay que estar vigilando constantemente. O sea, no nada más tener el entendido de que tiene que quedar desinflamado 3 meses antes, incluso hay ciertos diagnósticos que necesitan 6 meses antes, obviamente ya lo vimos, pero también en el posoperatorio tiene que ser mucho más estricto. O sea, no puedo dejarlo a su libre evolución, hay que estarlo checando constantemente porque en cualquier momento se puede reactivar. O sea, finalmente al colocar un lente intraocular, a pesar de que esté en la bolsa, pues obviamente ese ojo pues eventualmente tendrá reacciones inflamatorias a veces indeseables que hay que estar monitorizando, ¿no? Eventualmente. Pues muy bien, la verdad es que estuvo muy, muy padre la presentación. Muchas felicidades. Gracias, gracias Cindy. Gracias, doctores, a Y bueno, ustedes. esperamos que eh, a todos les haya parecido muy bueno para su práctica y que nos vemos el próximo lunes. En la semana les enviamos el tema y los participantes. Gracias a todos por estar aquí en la sesión. Un saludo.